Muy buenos amigos y bienvenidos a un nuevo video. RTHD está de nuevo en el canal, amigos míos, y hoy traigo una información de último minuto que acaba de surgir con respecto al desarrollo de este videojuego, exactamente de la beta, ¿verdad? Bueno chicos, en un anterior video probé esta beta del juego, de la nueva versión que estará saliendo a futuro para todos de forma global. Pero ahorita de momento esa beta tiene un problema, y no hablo de errores del videojuego, hablo de políticas de Google y restricciones a Rusia, chicos. Como vieron en un video anterior, pues yo estuve analizando un tema que está bastante mal. Bueno, bastante no, muy mal, demasiado mal. Y es que este videojuego tiene un requisito para jugarlo en la beta. Ojo, quiero que se entienda que todo lo que voy a estar hablando es de la beta. De que te pide acceso a tus datos privados y al acceso a tu celular para que monitoreen las aplicaciones que tú usas, ¿verdad? Eso ya lo hablamos en un tema anterior, lo cual está totalmente fuera de orden. Ninguna aplicación en la historia te ha pedido ese requisito. Y chicos, en el día de hoy acaba de surgir un problema interno con este videojuego y los desarrolladores, amigos míos, han pedido que no jueguen el juego, chicos. ¿Cómo, Edir, que te fumaste? Estás loquísimo. ¿Cómo que un desarrollador está pidiendo que no jueguen el juego? Exactamente la beta, ojo, espérate, la beta, el juego normal que está en la Play Store y que no es beta, no pasa nada, puedes jugarlo tranquilamente, juégalo, no pasa absolutamente nada. Pero las personas que tienen la beta, chicos, desde ya les digo, los mismos desarrolladores han pedido que no la juegues, no abras esta beta. Es más, si quieres, salte de la beta, es lo mejor. Mira, yo acá te lo digo, salte de esa beta y no la juegues. ¿Por qué? Porque, chicos, mira, te voy a leer el comunicado para que luego no digan que Eder, te estás inventando cosas. Vamos a leer el comunicado mejor. Ok chicos, estamos acá en el Discord oficial de RTHD. Y amigos, aquí está el comunicado, el cual acaban de lanzar hace nada, chicos, hace unos escasos minutos. Y dice lo siguiente: atención a todos, debido a problemas internacionales relacionados con las restricciones de Google y el acceso denegado para Rusia, no se debe abrir la actualización beta inestable, o sea, la prueba beta que están haciendo internamente, ¿sabes? No se debe abrir. Entonces, por acá abajo nos dicen: cada vez que alguien inicia sesión en la nueva versión beta, se interrumpe el progreso de los desarrolladores que intentan trabajar en el sistema. Debido a la política internacional y a las limitaciones impuestas a Rusia por Google, los desarrolladores no pueden eliminar o cerrar el acceso a la versión beta, y el progreso se interrumpe cuando los jugadores ingresan. Ok, ahorita te detallo qué es esto. No descargue la actualización. Si ya has descargado la actualización, no abras ni la juegues. Dos cosas muy importantes: no descargues la actualización, y dos, no la abras si ya la descargaste. Cualquier progreso que se pierda o cualquier cuenta prohibida que se produzca durante el tiempo será 100% irrecuperable. No preguntes cuándo se resolverá este problema, porque nadie lo sabe. Esto es un inconveniente para todos y no hay absolutamente nada que tú o cualquier persona aquí pueda hacer al respecto. Hasta que se resuelvan estos problemas de acceso internacional, lo único que se puede hacer es no descargar, abrir o jugar la nueva versión beta de este videojuego. Cuando esto cambie, se publicará la notificación aquí. ¿Qué es esto, Eder? ¿Qué ha pasado con el juego? Bueno chicos, a mí primeramente nadie me va a quitar de la cabeza que este problema que tiene con Google es por ese permiso que está pidiendo de acceder a tu privacidad, acceder a analizar las otras aplicaciones que tú tienes en tu teléfono, acceder a lo que yo hablé en el anterior video. Nadie me va a negar que es eso, porque, güey, una versión beta, o sea, ¿cuántos juegos no lo hacen? Pero ahora le ponen una restricción a este juego por eso. Y entonces ellos dicen que es por las políticas que hay con Rusia y todo eso, y las limitaciones impuestas a Rusia por Google y todo eso. Pero, güey, es que, a ver, si el juego estuviese sano y todo lo demás, dime tú cuántas veces el juego no ha tenido betas y esas cosas. O sea, no es normal que pase esto y que ahora los desarrolladores te pidan que no juegues el juego. A ver, a mí nadie me quita que es por ese bendito permiso que tú le tienes que dar. Ellos tienen que quitar eso. Yo estoy segurísimo que lo van a quitar, porque es que si no, el problema va a ser mucho más grande. Entonces amigos, pues ese es el comunicado. Por aquí abajo surgieron unos comentarios de algunas personas luego de esto, que bueno, por aquí puede decir que podemos jugar ahora. La respuesta es que no. Carnal, te están diciendo que no, güey. Este compa de aquí dice que podemos jugar ahora. ¿Qué le pasa, güey? El desarrollador luego
le responde, no lees la advertencia. Es que hay gente que se pasa, Dios mío, es que no puedo con las personas. Luego por acá dice, pero el juego funciona cuando no tiene la beta. Sí, o sea, sí, ¿no? Entonces el comunicado es con respecto a la beta, ¿verdad? Por acá dice... bueno, que no se puede jugar, ¿vale? No deben entrar, nadie debe entrar a la beta, chicos. Quiero aclarar eso muy bien en mi video. Es más, yo te recomiendo, carnal, no juegues. Salte de ese programa beta, no lo juegues. Espérate a que todo esté calmado, porque ahorita eso no es seguro, amigo mío. Eso no es seguro. Mira, en mi video que yo lancé, hubieron un comentario de acá, mira. Exactamente este comentario de aquí, chicos, que me dice que el usuario @627 no sé qué cosa, que ni siquiera pone su nombre, dice, jajaja, me imagino a este man todo paniqueado al acabar de grabar el video, hasta con un gorro de aluminio. Básicamente van a hacer lo que hacen todas las aplicaciones de Google. La información que recompilan es la misma que desde años. Ya tienes Google y el gobierno de Estados Unidos... Bueno, dice acá abajo, dice, todos los que medianamente sabemos de juegos, sabemos por dónde van los tiros. Esto lo hacen por una app específico, que es la única que no han podido bloquear para que les hackeen el juego. No se preocupen y no se dejen atemorizar por este tipo que siempre saca conclusiones apresuradas. Estoy ansioso de que salga ya la actualización. Estas personas así que dicen que esto es tan normal, yo me pregunto si están bien de verdad. O sea, porque es que, o sea, ¿qué edad tiene una persona para pensar de que cuando una aplicación intenta monitorear el uso de tu teléfono, está bien? O sea, hay algunas personas que yo me imagino, no quiero pensar que son adultos, yo me imagino que son niños que no tienen idea de estas cosas, pero yo espero que no sean adultos que quieran normalizar que una aplicación intente acceder a los datos de uso de tu dispositivo. Yo estoy seguro que los que no tienen ni idea de qué es esto, pues pensarán que es cualquier otra cosa. Pero, güey, esto es más de lo que tú piensas. Esto es más de lo que tú piensas, carnal. Pero yo se lo dejo allí. Los que quieren investigar, investiguen. Y el que no, pues que siga como este carnal pensando que esto es muy normal. Pero bueno, en todo caso, chicos, como vuelvo y repito, los mismos desarrolladores han pedido que no juegues esta beta porque está retrasando pues la labor de los desarrolladores para intentar solucionar este problema, ya que ellos no pueden hacer nada si hay jugadores adentro del juego. Como sabes, pues este videojuego está online, este es un juego online, y si estás tú dentro del juego, pues impides que los desarrolladores hagan algún tipo de configuración o ajuste o algo, porque pues básicamente vas a hacer que te eliminen la cuenta. Es lo que en pocas palabras se entiende, ¿verdad? Así que, chicos, por favor, nuevamente yo les digo, no jueguen este juego, la beta. No estoy hablando del juego normal. Ya vendrá el niño que solamente ve la primera parte del video y dice, Eder, que no sé qué, eres un retrasado, y no se vio el final del video. Le estoy diciendo la beta, no el videojuego que está en la Play Store normalín, que es el que yo estoy jugando ahorita. El juego que estoy jugando ahorita no tiene ningún inconveniente, puedes entrar. Al inicio te manda una advertencia, pero eso es para que sepas que hay una beta corriendo. Pero el juego normal en la Play Store no tiene nada de problemas. Puedes jugarlo con toda tranquilidad del mundo. De hecho, yo lo estoy jugando ahorita y aquí me lo voy a pasar un buen rato para farmear plata. Y, chicos, lo que no quiero que jueguen ustedes, y los mismos desarrolladores le han dicho que no jueguen, es la beta de este videojuego, porque hay problemitas internos y no estás dejando que los desarrolladores hagan su trabajo, ¿vale? Así se lo pongo. Pero como último digo, y vuelvo y repito, nadie me quita a mí que esas restricciones que le está poniendo Google, ese problema que le está poniendo Google, es por ese permiso que están pidiendo. Porque ese permiso, ya por último lo digo, no lo pide nadie. Y nadie tiene que pedir ese permiso. ¿Por qué? Porque es tu celular. Tú eres el único que debe saber cómo tú usas tu celular, las aplicaciones que tú usas, cuántas horas estás adentro de la aplicación, si entras o sales. Ese es tu privacidad, tu teléfono. No tiene que saberlo más nadie. Y bueno, si ellos quieren anti-hack, que obvio, esto es por el anti-hack, para que las personas turras, Dios mío, dejen de hackear los benditos juegos. Pero los desarrolladores se equivocaron. Esta no era la forma. Tienen que buscar otros métodos. Hay muchos otros métodos menos invasivos que meterse con tu privacidad, ¿vale? Así que, chicos, yo lo dejo por aquí.
El que quiere opinar mal de esto, pues obviamente vuelvo y repito, no tiene ni idea de lo que es un cerebro. Así que chicos, nos vemos en la próxima. Un saludo y un abrazo enorme para todos. Chao.